Llovía a cántaros, pero Henry, un policía dedicado con 10 años de experiencia, seguía conduciendo con cuidado por las calles, buscando a alguien que pudiera necesitar ayuda. A sus 40 años, su sentido del deber era tan agudo como siempre. De repente, su atención se fijó en un niño blanco de unos 13 años, empapado por el aguacero, que se esforzaba por cargar a 2 niños negros pequeños en brazos sin dudarlo. Henry bajó la ventanilla y gritó: «Oye, niño. ¿Necesitas un lugar para esperar a que pase la lluvia?» El niño dudó, pero temiendo que sus hermanos pequeños se resfriaran, aceptó la oferta y se subió al coche patrulla. Henry le pidió su nombre y dirección para llevarlo a casa, pero el niño permaneció en silencio. Su único objetivo era calmar a los gemelos que lloraban. Sin otra opción, Henry llevó a los niños a la comisaría. No tardó mucho en identificar al niño y contactar con su familia poco después de que un hombre de unos 50 años entrara corriendo a la comisaría. Comenzó a temblar en cuanto lo vio. Inquieto, Henry no pudo ignorarlo. El hombre ofreció una sonrisa forzada y explicó: «Este niño se escapó de la casa para jugar. Solo tiene miedo de que lo castigue». El hombre se presentó como Luke, diciendo que era el padre biológico de Daniel y tutor de los gemelos. Luke compartió que dirigía un hogar para huérfanos y niños abandonados, una misión que él y su difunta esposa habían comenzado juntos. Su voz se llenó de orgullo al decir: «Soy el hogar que estos niños necesitan». Henry se sintió profundamente conmovido por la dedicación de Luke. Se dieron la mano y Henry observó mientras se preparaban para irse, pero el miedo de Daniel solo parecía crecer a medida que se acercaba a Luke. Su temblor hizo que Henry se preguntara si había algo más en la historia que veía a simple vista. Henry siguió a Luke en secreto esa noche y observó la casa. Allí vivían unos 30 niños, desde bebés hasta unos 13 años. Si Luke y su difunta esposa habían fundado este lugar antes de que naciera Daniel, ¿por qué no había niños mayores que él? Tal vez los niños mayores se habían ido a la escuela o habían encontrado nuevas familias, pero algo seguía sin encajar. Henry sabía que no podía sacar conclusiones precipitadas, debía actuar con cuidado y planificar sus próximos pasos. A la mañana siguiente, Henry visitó el hogar de Luke. Luke lo recibió cálidamente y lo invitó a pasar. Una vez dentro, Henry notó que el lugar parecía más una casa abarrotada con dormitorios improvisados que un centro de atención adecuado. Sugirió: «Me gustaría ayudar a conseguir apoyo de donantes locales». Luke accedió y trajo rápidamente los documentos, incluyendo los permisos del centro, los certificados de nacimiento, los registros de vacunación e incluso los documentos de adopción de años anteriores. Henry tomó fotos del papeleo con el permiso de Luke y se preparó para irse, pero cuando estaba a punto de irse, Daniel corrió hacia él, agarrándolo por la cintura, y susurró: «Eres un buen hombre, por favor, sácanos de aquí». Luke rápidamente apartó a Daniel, reprendiéndolo. «No te molestes». El oficial Henry se rió entre dientes, alborotando el cabello de Daniel. «Volveré a visitarte a ti y a tus hermanos». Al día siguiente, Henry regresó, pero se abstuvo de ir directamente a la casa. En lugar de eso, preguntó a los residentes cercanos sobre las instalaciones. Mencionaron frecuentes sonidos de niños llorando y ruidos extraños provenientes de la casa. Henry notó esto y luego regresó a visitar a Luke y a los niños. Mencionó las quejas de los vecinos y preguntó por los ruidos. Luke dudó. Luego explicó que era un problema de higiene. «A menudo perseguimos ratas, así que hay mucho ruido. Mis disculpas». Henry fingió comprender. Miró alrededor de la casa abarrotada hasta que notó una puerta cerrada. Se acercó con la intención de abrirla, pero Luke rápidamente lo bloqueó. Dijo que no, por favor, que solo era un armario. Estaba muy desordenado, no hay necesidad de mirar. Deteniéndose junto a la puerta, Henry le dio una palmadita en el hombro a Luke y le dijo que estaba trabajando duro. Después de charlar con algunos niños más, se fue, pero esta vez Henry se sintió más cerca que nunca. Para descubrir algo siniestro, como siempre, Henry estaba de patrulla. El tiempo estaba despejado esta vez, pero para su sorpresa, vio a Daniel de nuevo cargando a los gemelos como antes. Henry gritó: «Oye, deja de jugar afuera, regresa a casa o se lo diré a tu papá». Pero Daniel gritó: «No, me llevo a mis hermanos de ese infierno. Ese lugar no es un hogar». Con eso, Daniel cruzó la calle corriendo. Un coche se dirigía a toda velocidad hacia él. Henry lo agarró del brazo y lo jaló de vuelta a la acera justo a tiempo, pero Daniel gritó de dolor. Henry le arremangó la manga a Daniel y se quedó paralizado. Su brazo estaba cubierto de heridas recientes y antiguas, una sobre otra, en un desastre horrible. Henry se dio cuenta de que podría haberlo lastimado al agarrarlo demasiado fuerte, pero antes de que pudiera preguntar, sonó su teléfono.
Su colega estaba al teléfono dándole la noticia de que Henry estaba atónito. El orfanato de Luke era un completo fraude. Recordando esa puerta cerrada en la casa de Luke, Henry se apresuró a regresar a su auto. Al ver a Daniel todavía allí de pie con los gemelos, preguntó, ¿quieres ayudar a rescatar a los demás? El rostro de Daniel se iluminó de esperanza y subió al coche con Henry. El coche de policía aceleró, con sus sirenas a todo volumen, atravesando la ciudad como una ráfaga de viento. La verdad oculta en la casa de Luke, mientras esperaba refuerzos, se desgarró. Henry forzó la puerta cerrada. Dentro había una imagen desgarradora, niños frágiles y enfermos, y más de una docena de mujeres cansadas acurrucadas, cada una con sus crías en el estrecho y oscuro espacio. Algunas eran niñas visiblemente desnutridas e incluso embarazadas. Henry y Daniel no perdieron el tiempo en ayudarlos a escapar, apenas dejando que la conmoción se instalara, pero Luke regresó furioso, cerrando la puerta de golpe. «Policía inútil, no te metas en los asuntos de mi familia», gritó. Henry respondió con firmeza. «Estás reteniendo ilegalmente a estas personas. Vas a ir a la cárcel, Luke». Luke se burló desafiante. «No voy a retener a nadie. Son míos, mi familia, mis esposas, mis hijos. Cuanto más se sometan a mí, más poderoso soy». Henry apenas podía creer la profundidad de las retorcidas creencias de Luke. Se abalanzó sobre él, inmovilizándolo. «No son tus posesiones. Despierta», pero Luke se defendió gruñendo. «Esta gente inmunda debería estar agradecida de que los deje ser parte de mi familia. Me deben su obediencia». De repente, Luke agarró a Daniel, que iba detrás de los demás, y le puso una cuchilla en el cuello. Henry apuntó con su arma. «Suelta a Daniel, Luke, solo estás empeorando las cosas». Luke apretó la cuchilla con más fuerza. Su desesperación era evidente. «Baja el arma o lo mataré». Henry miró a sus colegas ocultos afuera y luego bajó su arma al instante. Un oficial afuera disparó, derribando a Luke. Las consecuencias revelaron horribles verdades. Las pruebas de ADN confirmaron que Luke era el padre de todos los niños y jóvenes de esa casa, incluyendo los bebés no nacidos gestados por las niñas embarazadas. También había una alta probabilidad de defectos genéticos debido a la endogamia, pero Luke ahora estaba entre ser desquiciado y despojado de su control. Las mujeres rescatadas recibieron apoyo para reconstruir sus vidas, encontrando trabajo y una vivienda segura. Los niños ahora asistían a la escuela y disfrutaban de oportunidades que nunca soñaron. Todos estaban profundamente agradecidos por la amabilidad recibida, especialmente de los oficiales Henry y Daniel. Ahora libre y próspero, a menudo decía que crecería para ser un buen policía, al igual que Henry. Jeremiah, un chico negro de 16 años, acababa de mudarse con su familia a un vecindario predominantemente blanco con la esperanza de un nuevo comienzo, pero lo que se suponía que sería un nuevo comienzo rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Jeremiah se convirtió en el blanco de un acoso implacable por parte de Cooper, el hijo del sheriff Lincoln. Los prejuicios raciales en la comunidad dejaron a Jeremiah sin amigos y a su familia condenada al ostracismo. Un día, mientras Jeremiah caminaba a casa desde la escuela con su grupo de amigos negros, notó que la señora Penélope, una vecina anciana, luchaba por tocarlo. Una lámpara de techo rota con su bastón. A Jeremías le dolía el corazón al verla luchar a pesar de las advertencias de su amigo. «No lo hagas, Jeremías. A este vecindario no le gustan los negros. Es mejor no meterse en problemas». Se sintió obligado a ayudar. Asintió en señal de comprensión, pero decidió ayudar a la señora Penélope. La decisión de Jeremías de ayudar estaba impulsada por la creencia de que la bondad debe trascender las fronteras raciales. Lo que no anticipó fue que su simple acto de buena voluntad desencadenaría una cadena de eventos que hundirían a su familia en una pesadilla. Su decisión de cruzar las líneas invisibles trazadas por el prejuicio desencadenó una peligrosa confrontación que amenazaba con exponerlos a una hostilidad aún mayor por parte de sus nuevos vecinos. A la mañana siguiente, cuando la familia de Jeremías se reunía para desayunar, un golpe atronador rompió la calma. Los padres de Jeremías abrieron la puerta y encontraron al sheriff Lincoln y a la señora Penélope de pie en el porche, sus rostros sombríos. La voz del sheriff cortó el aire. Fría y acusadora. «Ayer robaron joyas valiosas en la casa de la señora Penélope. Y Jeremías estaba en su casa». El corazón de Jeremías se encogió. Intentó explicar su voz. Temblando. «Solo fui a ayudar a la señora Penélope con una luz rota afuera. Ella me invitó a entrar para arreglar algunas luces más. Pero no hice nada malo, pero la ira de la señora Penélope estalló como una tormenta. Confié en tu ayuda y me robaste. Increíble, igual que ustedes». La familia de Jeremías estaba
En la escuela. Fue objeto de desprecio de colegas y estudiantes. ¿Cómo puede una maestra educar a los niños cuando su propio hijo es un ladrón? Se burlaron del hogar que una vez fue cálido y acogedor, ahora se sentía como una prisión. La familia enfrentaba la ruina financiera, con los pagos de la hipoteca aún pendientes, mientras la implacable presión de la comunidad los empujaba a una mayor ruina. Desesperación. Jeremías sintió el peso aplastante de la culpa y la responsabilidad por la agitación que su familia soportaba. Su pequeño acto de bondad se había convertido en una pesadilla que estaba destruyendo sus vidas después de una noche de agonizante reflexión. Jeremías tomó la desgarradora decisión de irse. Esperaba que al alejarse de la situación pudiera aliviar parte de la hostilidad implacable y darle a su familia la oportunidad de reconstruir sus vidas. Su partida fue un doloroso sacrificio, pero creía que era la única manera de liberar a su familia de la asfixiante opresión que había consumido su otrora esperanzador futuro. Jeremías se tambaleó en la oscuridad, con la mente cargada de desesperación al pasar por un callejón. Oyó el sonido de risas y una curiosidad destrozada. Lo atrajo hacia sí y miró hacia las sombras iluminadas por la tenue luz. Cooper y sus amigos, con una sonrisa triunfante, hacían alarde de las joyas robadas de la señora Penélope. Jugando con ellas en el aire, la sangre de Jeremías se heló al oír a Cooper jactarse. Odiaba a Jeremías solo porque es negro. Quería que su familia se fuera de este vecindario para siempre. La comprensión golpeó a Jeremías como un puñetazo en el estómago. Cooper lo había seguido, había robado las joyas y lo incriminó para ahuyentar a su familia. La furia se desbordó en su interior. Jeremías, incapaz de contenerse, se abalanzó sobre Cooper Landing con un puñetazo que hizo que las joyas cayeran al suelo. Una violenta explosión estalló. Los amigos de Cooper se dispersaron aterrorizados cuando la conmoción atrajo la atención del vecindario. Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos y el sheriff Lincoln irrumpió en la escena. Con el rostro retorcido de rabia al ver a su hijo siendo atacado, rugió: «¿Cómo te atreves a golpear a mi hijo? Me aseguraré de que arruines tu futuro tras las rejas». En ese momento, se abalanzó para arrestar a Jeremías. Los padres de Jeremías, al oír las sirenas, salieron corriendo. Suplicaron a los agentes que escucharan a su hijo. Temblando, Jeremías gritó: «Cooper robó las joyas. Por favor, tienes que creerme». Pero la multitud era implacable y seguía lanzándole miradas sospechosas. En un momento de inesperada valentía, Leonardo era un chico blanco y delgado que había formado parte del grupo de Cooper. Dio un paso al frente, con voz temblorosa, al decir que fue Cooper quien robó las joyas de la señora Penélope. Nos había estado intimidando y amenazando a todos. La multitud se sumió en un tenso silencio mientras el sheriff Lincoln no tenía más opción que investigar. Los resultados del análisis de huellas dactilares fueron concluyentes: no había huellas de Jeremías. Solo de los Cooper. La verdad emergió como un faro y el vecindario comenzó a confrontar su error. Los nombres de la familia de Jeremías fueron exonerados, se recuperaron sus empleos y la vida volvió lentamente a la normalidad. En contraste, la familia Cooper enfrentó un duro rechazo y se vio obligada a abandonar la comunidad. El sheriff Lincoln, deshonrado por los crímenes de su propio hijo, fue destituido de su cargo. Jeremías, aunque marcado por la dura experiencia, encontró consuelo en la justicia impartida y en el gradual reconocimiento de su error por parte de la comunidad. La resiliencia de su familia y su propio coraje habían convertido una pesadilla en una dura victoria. Una fría noche de octubre en el parque de la ciudad. Harrison, un policía experimentado, yacía en un silencio inquietante. Vio la escena del crimen, atormentado por una reciente ola de brutales asesinatos contra víctimas negras. Sentía una profunda tristeza por las vidas perdidas por semejante crueldad. Mientras caminaba por una zona poco iluminada del parque, se detuvo, acurrucado en el frío suelo. Había una niña frágil de no más de 10 años. Su rostro demacrado y sus ojos aterrorizados lo decían todo. Cuando Harrison se acercó, se estremeció, se puso de pie de un salto y salió corriendo. Pero él la persiguió y descubrió que su nombre era Josie. La única sobreviviente de una familia asesinada no hace mucho tiempo. La compasión invadió a Harrison. Esta niña lo había perdido todo y no soportaba la idea de que vagara sola y con miedo. Decidió llevarse a Josie a casa con la esperanza de cuidarla y protegerla como un padre lo haría día a día. Harrison cuidó de Josie, ayudándola a recuperar sus fuerzas, pero las sombras de su pasado la acechaban, dejándola silenciosa y retraída.
decidida a encontrar al monstruo responsable de sus padres. Asesinato. Él cargó con el peso de su dolor. Una noche, mientras arropaba a Josie en su teléfono, sonó un colega que reportó otro asesinato, pero esta vez había un. El sobreviviente Harrison acudió rápidamente al lugar de los hechos, donde encontró a una niña con largo cabello dorado inconsciente al costado del camino. Estaba herida, pero viva. Rápidamente la llevó a la estación para recibir atención médica. La niña se presentó como Rose Evelyn, una joven maestra. Describió cómo escapó por poco del asesino mientras caminaba a casa. Con la voz temblorosa al relatar el horror, Harrison sintió una profunda empatía por ella y rápidamente desarrollaron un vínculo especial después de que se completaron los procedimientos. Rose estaba demasiado asustada para regresar a casa sola. Instintivamente, Harrison le ofreció un lugar para pasar la noche y ella aceptó. Con el paso de los días, su conexión se profundizó. Harrison se dio cuenta de que había encontrado a alguien. Quería proteger a alguien que pudiera convertirse en madre para Josie y llenar su hogar de esperanza. Todo parecía perfecto hasta que... Esa noche, cuando Rose regresó a casa, saludó a Josie con una suave palmadita en la cabeza, pero Josie retrocedió temblando de miedo. Harrison no se dio cuenta al principio, pero vio a Rose retirando la mano con una mirada de disgusto, secándosela en la camisa como si intentara deshacerse de cualquier rastro de contacto con la chica. Después de hacer el amor con Rose, Harrison se acostó a su lado, sintiendo que su amor se profundizaba. Estaba ansioso por encontrar al asesino para proteger tanto a Rose como a Josie. Mientras Rose dormía profundamente, se deslizó a su oficina, decidido a reconstruir las pistas de los casos de asesinato mientras organizaba las pruebas. Notó una extraña secuencia de números en cada escena del crimen, asignándolos al alfabeto latino. Se quedó paralizado de la impresión, deletreaba a Rose. El corazón de Evelyn Harrison se detuvo. La mujer que amaba era la misma persona responsable de los brutales asesinatos, incluyendo a la familia de Josie. Todo lo que Josie había sentido era el miedo de quien le había arrebatado todo en un pánico. Harrison corrió de vuelta al dormitorio, pero para su horror, Rose había desaparecido. Harrison corrió a la habitación de Josie, horrorizado, al encontrar a Rose con un cuchillo en la garganta de la chica. Si das un paso más, morirá. Rose declaró fríamente. Harrison se quedó paralizado, tratando desesperadamente de razonar con ella. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué los mataste?, suplicó. La angustia impregnaba su voz. Rose se burló, sus ojos ardían de odio. Porque odio a los negros. Mi padrastro era negro y me atormentó durante toda mi infancia. Ahora los mataré a todos. En ese tenso momento, Josie mordió con fuerza la mano de Rose, haciéndola perder el equilibrio. Aprovechando la oportunidad, Harrison sacó su arma y disparó a la cabeza de Rose. Ella se desplomó sin vida antes de poder pronunciar otra palabra. Josie rompió a llorar, pero esta vez no eran de miedo. Después de días de silencio, pronunció sus primeras palabras: «Gracias, papá». Harris rompió a llorar, corriendo por su rostro mientras abrazó a Josie con fuerza, jurando protegerla de por vida. El autor de los asesinatos había sido encontrado. El pueblo respiró aliviado. Harrison fue aclamado por su valentía y ascendido a jefe de policía. La pequeña Josie ahora tenía una familia de verdad tras completar el proceso de adopción. Semanas después, visitó la tumba de Rose y le depositó un ramo de piadosas mentiras. No dijo nada antes de alejarse en silencio. Su silueta, desapareciendo la puesta de sol, llevaba el alivio de un corazón que había encontrado la luz en medio de la oscuridad. Gracias por ver el video, dale a me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.